8:47 estamos intentando comunicarnos a Haití, ¿no? Por este magnicidio, el asesinato del presidente de Haití, donde hay una gran preocupación y hemos logrado comunicarnos. Vamos a charlar unos minutos con Oscar Martínez, él es militante popular e integrante de la Brigada Internacionalista y él está en Haití, actualmente está en Haití, así que le damos buenos días, Oscar. Marco Barroso lo saluda desde Mendoza, Argentina. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Marcos, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y bueno, queríamos charlar unos minutos respecto a la situación de Haití, cómo se vive en estos momentos, estas horas, ¿no? Luego del asesinato del presidente. Sí, la verdad que, bueno, en horas de la madrugada de ayer se cometió un magnicidio en la isla. Un grupo comando ingresó a la residencia presidencial y a quemarropa asesinó al presidente de facto, Jovenel Moïse, e hirió gravemente a la primera dama, que todavía se encuentra internada y en estado reservado de salud. Noticia que conmocionó a todo el pueblo y que lamentablemente hoy todavía se sigue en una tensa calma y a la espera de cómo se van desarrollando los acontecimientos en las próximas horas y en los próximos días. Ujú. Oscar, Jovenel Moise, ¿cuándo debería haber dejado la presidencia? Bien, decía que el magnicidio, el asesinato del presidente fue de un presidente de facto. El 7 de febrero de este año Ujú. había vencido constitucionalmente su mandato y había decidido unilateralmente, con el aval de los Estados Unidos, de la Policía Nacional Haitiana y de los grupos concentrados de poder en el país, continuar ilegalmente en el cargo. Intentó legitimarse dos veces a través de dos convocatorias a referéndum constitucionales que fueron rechazadas por enormes movilizaciones populares, una en abril, la otra hace muy poquito en junio. A raíz de todo esto se había logrado que eh, a través del Consejo Nacional Electoral haya convocado a elecciones para el mes de septiembre, este, y el asesinato lo que hace es poner un manto de duda sobre toda esta situación, esta continuidad política. Y también me gustaría recordar que el Parlamento está cerrado desde el año 2018, que los mandatos de senadores y diputados están caducos y que venía gobernando por decreto desde hacía más de 2 años y que además era un gobierno altamente impopular. Una crisis profunda, ¿no? Política en Haití y bueno, esto lo demuestra lo que mencionabas también de que se iba, el mismo presidente iba asignando ministros también, ¿no? Sí, en menos de 4 años de gestión cambió de cuatro primeros ministros, tuvo renuncias masivas de la Corte Suprema, se fomentó y avaló el crecimiento de las gangs, como se conoce aquí a las bandas criminales que manejan los territorios en la capital, sobre todo Puerto Príncipe. Este, se incrementó en el último tiempo la espiral de violencia, de secuestros y asesinatos selectivos de dirigentes sociales y opositores. Y la verdad que, independientemente del repudio al hecho en sí, porque es un magnicidio, el asesinato de un presidente de facto, no podemos dejar de señalar que era un gobierno impopular y que respondía a los intereses de Estados Unidos y de los grandes grupos económicos que son los que manejan lamentablemente los destinos todavía de este país. Ujú. Totalmente. Por el momento, ¿cuál ha sido la determinación? ¿Continúa el estado de sitio? ¿Cuál es la situación que se vive, el ambiente, ¿no? En la población. Es, un, es una calma tensa. Ayer fue muy desolador ver Puerto Príncipe vacía. Es una ciudad que bulle, que tiene vida, que todo el tiempo está en movimiento y ayer era desolador, las calles totalmente vacías. Hoy está recuperando un poquito el ritmo, se, se, se espera ver cómo va a reaccionar la población. Yo no creo que estén dispuestos a 15 días de estado de sitio con suspensión de todas las libertades democráticas y civiles. Este, y, y además toda esta situación lo único que hace es poner de nuevo arriba de la mesa la discusión
de una nueva intervención Eso, militar, qué que es lo que preocupante. está buscando el sector más concentrado del poder, es que es lo más preocupante Ujú. porque más allá de los pomposos nombres que siempre le ponen, ayuda humanitaria, estabilización de la democracia, sostenimiento de la paz y demás, todas las intervenciones lo único que han hecho han sido traer sufrimiento y padecimiento a todo el pueblo haitiano. Y To- sobre todo, ujú. se insiste mucho en que se respete la decisión del pueblo haitiano de tener elecciones libres donde puedan elegir quiénes van a ser los que lleven adelante los destinos de su país sin injerencia de terceros países. Total. Eso es lo que está en duda, eso es lo que está en discusión y que se espera ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas horas y los próximos días. Ujú. Y por el momento, el primer ministro es quien mantendría la gobernabilidad hasta septiembre, que esperemos que haya elecciones, ¿no? En principio sí, la verdad que hay todo un vacío legal con respecto a Ujú. esto, porque el primer ministro, así como los nuevos funcionarios que está nombrando, necesitan el aval de un Congreso y un Congreso que está Claro. cerrado y cuyos senadores y diputados también tienen los mandatos caducos. Entonces, la verdad que salvo el apoyo explícito de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de ONU, el gobierno sigue siendo ilegal. Y lo otro que preocupa y mucho son las declaraciones de Iván Duque, por un lado ayer, pidiéndole a Almagro y a la OEA que envíe inmediatamente una misión humanitaria a la isla, y las declaraciones de Joe Biden, diciendo que los Estados Unidos está preparado y listo para intervenir humanitariamente en Haití cuando así se lo solicite. Entonces, la verdad que el panorama presupone y prefigura un nuevo armado para una nueva intervención en la isla, rompiendo la soberanía de este hermoso pueblo y de este hermoso país. Total, eso es lo más preocupante, ¿no? Eso es lo que... ayer también hablábamos con una haitiana que nos decía esto, ¿no? Es preocupante porque esto puede avanzar y puede complicar más la situación esto, ¿no? Estas intervenciones que se hacen llamar humanitarias y están lejos y cuando ya hay, esperemos que, digamos, ya hay una fecha, en septiembre serían las elecciones, ¿no? Pero bueno, también la crisis es compleja, ¿no? Sí, sí. Hoy más que nunca la República de Haití necesita de la solidaridad internacional y de la claridad a la hora de comunicar para afuera qué es lo que está sucediendo, Ujú. y sobre todo que se respete la decisión, la autodeterminación de los pueblos y la posibilidad de soberana y democráticamente elegir a sus gobernantes. Eso es lo más importante, por eso yo agradezco de corazón la comunicación porque ayuda a romper el cerco informativo acerca de la isla y de lo que está realmente sucediendo en el país. No, Oscar, te agradecemos a vos. ¿Algo más para agregar? ¿Qué se espera en estos días, este fin de semana? Digamos, cuál es la última novedad o algo que quieras agregar al respecto? No, los dirigentes de la oposición y de los movimientos sociales y demás están preparando para el día de hoy una conferencia de prensa conjunta, Ujú. y no se descarta el llamado a nuevas movilizaciones, para garantizar que se respeten los procesos, bueno, los procesos soberanos Claro. y democráticos en el país sin injerencia de terceros países. En principio eso y bueno, y ver cómo van a responder también los grupos de poder y sobre todo las gangs, las bandas armadas y paraestatales que lamentablemente en el último tiempo y al calor del gobierno de Jovenel Moïse se han fortalecido y bastante. Ujú. Por el momento, digamos, se habla de que se ha capturado alguno de los autores del magnicidio, pero no, ninguna organización, nadie se ha adjudicado, ¿no? Este asesinato. No, públicamente nadie se Ujú. lo ha adjudicado. El gobierno comunicó que tiene detenido a dos sospechosos de Sospechoso. haber Ujú. participado, pero la verdad que no hay nada al respecto. No hay información certera Claro. y oficial al respecto. Son Ujú. todos trascendidos. Ujú. Oscar, lo último, preguntarte y aprovechar, ¿cuál es la situación de Haití frente a la pandemia? ¿Cuál es la situación de los contagios? ¿Cuál es la situación frente también a conseguir vacunas en este panorama, ¿no? Bueno, buena pregunta.
El sistema de salud está colapsado. El gobierno de Jovenel Moïse, en sintonía con el gobierno de Brasil, había declarado que esto era solo una gripecita, por Mm. lo tanto no había mecanismos de parte del Estado ni de control ni de seguimiento. Hay muchísimos contagios, hay muchísimas muertes. No ha llegado ni una sola vacuna a la isla todavía. Es el único país del mundo que no ha recibido ni una sola dosis de ninguna de las vacunas. Terrible. También por la ineficacia y la corrupción del gobierno de Jovenel, que ni siquiera pudo ingresar al sistema COVAX de la OMS de entrega gratuita Ujú. de vacunas porque adeuda documentación y rendiciones. Estamos de más de 4 millones de dólares durante el año 2020 que debían dedicarse a atender la pandemia y que se sospecha fueron desviados o cayeron en manos de la corrupción. Entonces que la verdad que la situación aquí es alarmante en ese sentido. Pero también señalar que la mayoría de la población haitiana sobrevive diariamente con no más de $1 a $3 y que el salario mínimo no supera los $80 mensuales. En ese marco, la pandemia no es la primer preocupación Total. de los haitianos. Totalmente, ¿no? Qué panorama, ¿no? Panorama histórico también, ¿no? Panorama histórico de Haití y la preocupación, y bueno, y se suma esto, ¿no? Y esperemos que se llegue de la mejor manera a septiembre y que también luego de 2 años se abra el Congreso, ¿no? Sí, es lo que todos esperamos, es lo que anhelamos y por eso insisto que lo que hace falta es solidaridad internacional, claridad a la hora de pronunciarse, este, y dejar de ser cómplice, porque el silencio cómplice de las naciones también es parte de lo que está padeciendo la isla. Nuestros gobiernos, incluyo el mío, nuestros gobiernos fueron firmes a la hora de pronunciarse contra el golpe en Bolivia contra Evo Morales, en pronunciarse con respecto a la situación de Colombia, de Chile, incluso de las últimas elecciones en Perú. Pero desde febrero a esta parte, ningún gobierno latinoamericano se ha pronunciado sobre el ilegal gobierno de facto que estaba y está en la isla, porque pareciera que nadie quiere enojar al gran país del norte en uno de sus puntos geoestratégicos fundamentales, que es la República de Haití. ¿Por qué, ya que justo lo volvés a nombrar y me surge la pregunta, ¿por qué Jovenel Moise no, digamos, cuál fue la excusa para seguir de manera de facto en el gobierno? Eh, Primero que terminó siendo un gobierno totalmente impopular y las encuestas y las proyecciones no le daban ni siquiera para la reelección, ni a él ni a ningún candidato de su partido. Y él es el único que garantiza los negocios de las grandes empresas, sobre todo mineras, canadienses, estadounidenses y francesas, Mm. este, en la isla. Y lo otro es, recordemos, la isla está dividida en dos, ¿no? De un lado es República Dominicana, del otro lado es la Sí. República de Haití. Aquí fue el lugar donde llegó Cristóbal Colón. Desde aquí se sentaron las bases, se pensó, se planificó y se ejecutó la conquista de todo el continente americano hace más de 500 años. Y 500 años después sigue siendo un punto geoestratégico fundamental. Aquí los Estados Unidos tienen una presencia permanente de más de 3.000 marines, este, y es eso lo que hace que pareciera que nadie puede hablar de la isla, que hay una invisibilización total de lo que sucede en este lugar y pareciera que nadie se mete con los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Terrible, terrible lo que nos contás, importantísimo tener tus declaraciones, escucharte, porque es eso que decís vos, ¿no? De esta manera damos a conocer la situación de Haití, ¿no? Y es preocupante y bueno, la verdad que nada, nos dejás pensando con todo lo que contás y la situación muy grave, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Con lo que se vive, la pandemia queda en un segundo plano, hay preocupaciones peor, ¿ah? Sí, totalmente. Terrible. Tratar de comer todos los días es mucho más importante que la pandemia. Ujú. Oscar, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, seguiremos de cerca la situación de Haití y cualquier novedad, nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, insisto, es importantísimo romper el cerco informativo y a total disposición. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Oscar, buen día. Bueno.
Buenos días. Escuchamos a Oscar Martínez desde Haití. Estábamos escuchando, hablando con él, charlando unos minutos. Él es militante popular e integrante de la Brigada Internacionalista Jean-Jacques Dessalines, actualmente en la República de Haití. Nos traía esta información, la situación que vive día a día, ¿no? Con lo que comen, cómo se llega, muy preocupante. 3.000 marines ahí instalados permanentemente, un país desfinanciado, ni una vacuna ha llegado a Haití. Bueno, preocupante, ¿no? Y desde el 7 de febrero que tenían un presidente de facto, ¿no? Igualmente, bueno, como decía también, nos sumamos al repudio, ¿no? De este magnicidio. Esta es la situación de Haití desde alguien que está viviendo en la isla.